Uno de los criminales más famosos de nuestra historia era un tipo muy, pero muy instruido. Hablaba al menos 5 idiomas y estudió geología en la Universidad Central de Venezuela. Pero no se engañen, el hecho de que haya pasado por las aulas de la universidad y que dominaba o hablaba 5 idiomas no quiere decir que no fuese un tipo sumamente violento. Se trata nada más y nada menos que de alias Mil Caras, un sujeto que vivió y que murió según sus propias reglas. Su nombre de pila fue Osvaldo Martínez Ojeda, el primer delincuente internacional venezolano, fundador y líder de la primera mega banda internacional que hizo de las suyas en el siglo pasado. Su carrera criminal y antecedentes comienzan en el año 1971, cuando fue detenido por el robo de un carro. De esa salió 2 años después, siendo absuelto sin culpa alguna. Pero Osvaldo Martínez Ojeda continúa su vida delictiva. Su familia, en el año 1974, decide sacarlo fuera de Venezuela, para Europa. Hasta allá fue a tener Osvaldo Martínez Ojeda, alias Mil Caras, por su forma rápida, peculiar y muy sagaz de burlar las autoridades y prácticamente maquillarse en medio de la vista de los funcionarios. Pasaba desapercibido como sin nada. Vivió entre Londres, París, Madrid y Roma, donde dominó rápidamente los idiomas francés, inglés e italiano. También se pulió muchísimo en geología. 4 años más tarde, 1978, regresó a Venezuela. No había perdido sus malas mañas y se reencontró con viejas amistades. Se involucró en varios asaltos cuyos dividendos le permitieron regresar nuevamente al viejo continente. Estando en París, se produjo la invasión rusa a Afganistán, y entonces Osvaldo Martínez Ojeda se enroló en esa coalición y se unió a una coalición de voluntarios para luchar en ese país contra los soviéticos. Allí se hizo todo un experto en armas. Durante 5 años, Osvaldo Martínez Ojeda estuvo entrenándose en guerra. Se hizo experto en guerra de guerrillas, también en manejo de aeronaves. En el año 1983, Osvaldo Martínez Ojeda estuvo de regreso en Venezuela, pero traía consigo la intención de poner en práctica todo lo que había aprendido en guerra para su propio beneficio. Y así es como se inició la mega banda liderizada por Osvaldo Martínez Ojeda, el Mil Caras, también llamado el colombiano o el mexicano. Todo lo aprendido, Martínez Ojeda lo puso en práctica e hizo caída y mesa limpia en la mayoría de las entidades bancarias de Venezuela. Cargó en aquel entonces nada más y nada menos que con 11 millones de bolívares de los de antes, aparte de joyas en oro y diamantes. El 14 de enero del año 1986 fue capturado durante un robo y fue enviado al penal de Tocuyito, donde, casi llegando, se escapó. En diciembre de ese mismo año, sencillamente que 9 meses después, fue nuevamente capturado Osvaldo Martínez Ojeda y fue llevado a la cárcel de Los Teques, donde junto a otra banda de presos se dio a la fuga. En noviembre del año 1987, Osvaldo Martínez Ojeda merodeaba una joyería con la intención de darles el quieto, pero entonces fue sorprendido y aprehendido por un joven comisario de la PTJ llamado Iván Simonovis. Para ese entonces, Osvaldo Martínez Ojeda fue enviado a la cárcel de La Planta, de donde también se fugó. Pasaba el tiempo y no se sabía absolutamente nada de Mil Caras, de Martínez Ojeda. Pero entonces fue
el 25 de noviembre de 1992, cuando se iniciaría la espectacular ola de atracos nunca antes vista en Venezuela. Su bautismo de fuego fue nada más y nada menos que una aeronave de Transbalcar. De allí se llevaron nada más y nada menos que 80 millones de bolívares. También cargaron con lingotes de oro y luego le quitaron la vida a todos los tripulantes de la aeronave. Después de aquel espectacular golpe, Mil Caras huyó hacia México, donde tiempo después fue detenido, deportado a Venezuela y llevado a la cárcel del Rodeo, donde también se fugaría unos días después de haber llegado. Un año más tarde conformaría la primera megabanda venezolana. Luego cada vez se sabría menos de él, hasta el 27 de febrero del año 2010, cuando resultó muerto tras la liberación de un secuestrado. Así terminaba la historia de uno de los delincuentes más solicitados y peligrosos de nuestra historia venezolana. Una historia que vale la pena contar. El tiempo lo deja grabado en sus páginas. Así me lo contaron, así te lo cuento.